Bueno, jóvenes, ahora pasemos a los problemas de resolviendo en clase. Problema número 1 nos dice lo siguiente. En la figura, calcule el valor de x. Muchachos, en este problemita debemos recordar la parte de ángulo inscrito. ¿En qué consiste ángulo inscrito? Por acá tengo una circunferencia y vamos a trazar dos cuerdas que parten de un mismo punto. Por acá, primera cuerda, y por acá, segunda cuerda. Vamos a ponerle los mismos puntos, punto R, punto P y punto Q. Jóvenes, ángulo inscrito me dice lo siguiente. Si este angulito que está por acá es alfa, este arquito que proyecta, arquito PQ, tendrá que ser igual al doble, o sea, 2 veces alfa. O de forma recíproca. Si este arquito es 2 alfa, el ángulo, ¿qué cosa tiene que ser? La mitad. El ángulo es nada más y nada menos que la mitad. Lo mismo aplicamos acá. ¿Dónde, profe? Observa. Cuerda RQ. Por acá. Cuerda RP. Por aquí tenemos este angulito que proyecta este arco PQ. Por dato del problema, la medida de ese arco es 120, pero por ángulo inscrito, este ángulo tiene que ser la mitad, o sea, 60 grados. Hasta ahí tenemos que la medida del ángulo PRQ es igual a 60 grados y eso lo conocemos por ángulo inscrito. Ahora quiero que observes esta figurita que estoy pintando en este momento. Observa esta figurita. Dime sí o no que es un triángulo. Y tú muy bien sabes que la suma de ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces, en el triángulo PQR tenemos que x más 80 más 60, x más 80 más 60, eso tiene que ser igual a 180. X más 80 más 60, 140. Y eso es igual a 180. Finalmente, ese 140 pasa a restar y obtenemos que el valor de x será igual a 40 grados. Problema número 2 nos dice lo siguiente. Calcula x si AB es diámetro. Jóvenes, ¿qué cosa era un diámetro? Era aquella cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Quiere decir que AB es una cuerda. Por acá tenemos también una cuerdita AC. Muchachos, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos la circunferencia completa. ¿De acuerdo? Tenemos nuestra circunferencia completa. Cuerda AC, cuerda AB. Entre ambas cuerdas se genera este angulito que observo por acá. Ese angulito X. Ángulo inscrito. ¿Qué me dice? Si yo tengo dos cuerdas y entre ellas se encuentra un angulito, el arco que proyecta será igual a 2 veces ese ángulo. Cuerda AC, cuerda AB. Entre esas dos cuerdas se encuentra el ángulo X. La medida de ese arquito que proyecta será el doble. Si esto es X, ese arquito será 2X. Entonces, tenemos que, por ángulo inscrito, la medida del arco CB es igual a 2X. Listo. Otra cosa que debemos recordar. La circunferencia completa equivale a 360, ¿no? Y si tengo la mitad, tendría que ser 180. Por lo tanto, digo lo siguiente. 3x más 2x, 3x más 2x es igual a 180. 3 más 2, eso es 5. 5x es igual a 180. Por lo tanto, x será igual a 36 grados. Problema número 3 me dice lo siguiente. Calcula la medida del arco MN si la medida del arco NP es igual a 100 grados. Jóvenes, a nosotros nos piden calcular la medida de este arquito MN y nos dan de dato que la medida del arco NP es igual
a 100 grados. Listo. Muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir los puntos P y M de esta manera. Ahí está. Unimos los puntos P y M. Y profe, ¿para qué uno esos puntos? Observa lo siguiente. Observa este angulito que está por acá. Ese ángulo se encuentra entre las cuerdas NM y PM. ¿Qué arco proyectan? Este arquito NP. Ángulo inscrito. Si este arquito es 100 grados, la medida de este ángulo tiene que ser la mitad, 50. Ahora, a nosotros nos piden calcular la medida del arco MN. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. A MN le vamos a colocar 2X. Tú hazme caso, ponle 2X. Jóvenes, observa este angulito que está por acá. Ese ángulo se encuentra entre las cuerdas MP y NP. ¿Qué arco proyecta este arquito MN? Por ángulo inscrito, si ese arco es 2X, este angulito tiene que ser la mitad, X. Listo. Ahora quiero que observes este triángulo que yo estoy pintando. En ese triángulo NMP, la suma de los ángulos internos es igual a 180. Colocamos por acá entonces lo siguiente. X más 50 más 75. Eso tiene que ser igual a 180. X más 125 será igual a 180. Ese 125 pasa a restar. Tendremos por acá que el valor de X es igual a 55. Listo. Profe, ¿ya se acabó el problema? Un ratito. El problema te pide calcular la medida del arco MN. No te pide X. Te pide MN. ¿Y MN a qué cosa es igual? 2 veces el valor de X. Entonces, la medida del arco MN es igual a 2 por el valor de X, que es 55. Y 2 por 55, tu respuesta será igual a 110 grados. Problema número 4 nos dice calcula el valor de X si P y Q son puntos de tangencia. Además, el arco PSQ es igual a 140. Jóvenes, dato del problema. El arco PSQ, este arquito, es igual a 140. Listo. En este problemita debemos recordar la parte de ángulo exterior. Caso número 1. ¿Qué te dice ángulo exterior caso número 1? Una de las relaciones que hemos visto que se cumple en ángulo exterior es la siguiente. Es que la suma de ese arquito, la suma de la medida de ese arco más la medida de este angulito tiene que ser igual a 180. Este arquito es 140. ¿Cuánto le falta para hacer 180? 40. Por lo tanto, la medida de este angulito tiene que ser 40. Colocamos entonces lo siguiente. Por ángulo exterior caso número 1, la medida del ángulo PMQ es igual a 40 grados. Ahora, quiero que observes lo siguiente. Este angulito X que me piden calcular con este ángulo que es 40 grados, dan la media vuelta, ¿sí o no? ¿A qué cosa equivale la media vuelta? A 180 grados. Entonces, tengo lo siguiente. Tengo que X más 40, eso es igual a 180. 40 pasa a restar, obtenemos que el valor de X será igual a 140. Problema número 5 nos dice lo siguiente. Calcula el valor de X en el gráfico. Jóvenes, empecemos observando este cuadrilátero ABCD. ¿Sí o no que ese cuadrilátero esté inscrito en la circunferencia? Profe, ¿y cómo sé que está inscrito? Observa. Los vértices son puntos que pertenecen a la circunferencia. Por lo tanto, es un cuadrilátero inscrito. De acuerdo a lo que hemos visto en la teoría, si ABCD es un cuadrilátero inscrito, la suma de estos dos ángulos opuestos, ángulos no consecutivos, tiene que ser igual a 180. Colocamos por acá lo siguiente entonces. Tenemos que 2x más 110, eso es igual a 180.
2x será igual. Ese 110 pasa a restar. 180 menos 110, 70. Ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Obtenemos que el valor de x será igual a 35 grados. Pasemos al problema número 6. Nos dice, calcule el valor de x si la medida del arco AB es igual a 55 grados, este arquito es igual a 55, y la medida del arco CD es igual a 45. La medida de este arquito CD es igual a 45 grados. Listo. Jóvenes, este gráfico es idéntico al que vimos en ángulo interior. Para yo aplicar ángulo interior, necesito la medida de este angulito. Pero, si nosotros observamos esta cuerdita AC, tenemos este ángulo X y este angulito que está de azul viene a ser el suplemento de X. El suplemento de X es nada más y nada menos que 180 menos X. Listo. Una vez que yo ya tengo ese angulito, puedo aplicar ángulo interior. ¿Qué cosa me dice ángulo interior? Me dice que este angulito que se encuentra entre estas dos cuerdas, 180 menos X, será igual a la suma de la medida de estos dos arcos, el que está por delante y el que está por detrás. Eso es igual a la suma de 55 más 45, pero esa suma debe estar dividido sobre 2. Tenemos por acá 180 menos x y eso es igual a 55 más 45, eso es 100 sobre 2. Tenemos 180 menos x igual a 100 sobre 2, eso es 50. Ese 50 pasa con negativo, x pasa con positivo. Nos quedaría 180 menos 50 y eso tiene que ser igual a x. X es igual a la diferencia de 180 menos 50. Por lo tanto, el valor de x tendrá que ser igual a 130 grados. Problema número 7 nos dice calcula x si la medida del arco CD es igual a 70 grados. Colocamos por acá medida del arco CD por dato, eso es igual a 70 grados. Listo. Quiero que observes este triángulo rectángulo que está por acá. A este puntito le vamos a llamar puntito G. Observa el triángulo rectángulo GEF. Tú sabes muy bien que en un triángulo rectángulo la suma de sus ángulos agudos tiene que ser igual a 90 grados. Ya tengo 40. ¿Cuánto le falta para hacer 90? 50. Ese angulito tiene que ser 50 grados. Ahora, observa lo siguiente. Observa lo que estoy sombreando. Circunferencia. Cuerda AD, cuerda BC. Entre ambas cuerdas se genera ese ángulo que es igual a 50 grados. Arquito que está por acá, 70. El que está por detrás, X. Puedo aplicar ángulo interior. Apliquemos ángulo interior. Eso será igual a 50. Igual a la suma de la medida de estos dos arcos. Eso es igual a x más 70. Y esto sobre 2. Ese 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. 50 por 2 es 100. Y eso es igual a x más 70 grados. Ese 70 pasa a restar y obtenemos que el valor de x será igual a 30 grados. Veamos el problema 8. Nos dice en la figura, calcule el valor de x. Jóvenes, debemos calcular la medida de este arquito CD. Ahora, quiero que observes lo siguiente. Observa los puntos A y C. Si yo uno esos puntos, uno los puntos A y C, ¿qué cosa habré generado por acá? He generado un triángulo rectángulo, pero no es cualquier triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, por dato, un cateto es 4 y el otro cateto es 3. Ese es un triángulo rectángulo notable conocido. Si el cateto es 3, el otro cateto es 4, ¿la hipotenusa qué cosa tiene que ser igual? Efectivamente, tiene que ser 5. Listo.
la hipotenusa es 5 y ese triángulo rectángulo notable es de 53 y 37 grados. Digo entonces lo siguiente, el triángulo rectángulo ABC es un triángulo rectángulo notable de 53 y 37. Jóvenes, si es un triángulo rectángulo notable de 53 y 37, a 53 se le opone 4. Quiere decir que ese angulito tiene que ser 53. A 37 se le opone 3. Este angulito tiene que ser 37. Profe, ¿y de qué me sirve eso? Mira, cuerda AC, cuerda AB. Cuerda AC, cuerda AB. Entre ambas cuerdas se genera este angulito, ¿sí o no? Igual a 53 grados. Lo que nos piden es la medida de ese arco que proyecta este ángulo, por ángulo inscrito. Si este angulito es 53, este arquito, ¿qué cosa tiene que ser igual? Al doble. ¿Cuánto es el doble de 53? 106. Por lo tanto, el valor de x tendrá que ser igual a 106.